Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer acerca de hernia hiatal, erge y acalasia. Em, los integrantes del equipo es Enríquez Hernández Verónica, González Rodríguez Genaro Elías, Jacobo Sánchez Satsi Quetzali, Jiménez Hernández Fernanda Guadalupe y yo, Estrada Olvera Liliana. Bueno, vamos a comenzar. Dividimos la presentación en 11 puntos y es definición, epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, clasificación, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones y la prevención. Vamos a comenzar con hernia hiatal. Y bueno, vamos a hablar primero de historia. Las primeras descripciones que se dieron acerca de hernia hiatal son en el año 1580 aproximadamente por Ambroise Paré. Era un cirujano barbero del Renacimiento y era el cirujano del rey Carlos IX de Francia. Fue el que dio las primeras descripciones de esta patología y ya con la radiología clínica, pues se dieron cuenta que era una anomalía relativamente frecuente y que no siempre se iba a relacionar con síntomas. Bueno, dentro de la definición, tenemos la definición operativa que nos da la guía de práctica clínica, que esta es que la da como hernia paraesofágica, es toda hernia hiatal que cumpla criterios para clasificarse como hernia hiatal tipo 2, 3 o 4. También tenemos otra definición, que es la condición anatómica adquirida que se define como una protrusión o prolapso del estómago proximal o cualquier estructura no esofágica a través del hiato esofágico. Y bueno, también nos da el Harrison otra definición, que es la hernia de vísceras con más frecuencia de cavidad, con más frecuencia de la cavidad gástrica hacia el mediastino a través del hiato esofágico del diafragma. Y bueno, hablando de la epidemiología, tenemos que del 5 al 10% es de las hernias diafragmáticas, es poco frecuente. De acuerdo a los ingresos hospitalarios por morbilidad en instituciones públicas, con datos de la Dirección General de Información en Salud y a su vez del Sistema de Información en Salud, que son parte de la Secretaría de Salud, menciona que del 2000 al 2009 hubieron 29.537 egresos hospitalarios por estas hernias, del cual 28.236 fueron sin complicaciones, 1.154 tuvieron una complicación de obstrucción y 147, bueno, presentaron gangrena. Y de estas se da una mortalidad total del 0.4%. La hernia diafragmática, de acuerdo al CIE, la encontramos como la K44. Y bueno, de la totalidad de las hernias diafragmáticas, de lo que se reportó, el 5% eran hernia hiatal, que eran 1.476 casos. Y mencionaba que por qué es importante o relevante las hernias hiatales, es que la mortalidad resultante que se da de estas hernias, las complicaciones que se presentan, es tanto la torsión e isquemia del segmento herniado, que se produce en el 30% de los casos, y que por esto es importante hacer un diagnóstico oportuno. También mencionaba que se presentaban frecuentemente dentro de la 7ª a 8ª década de la vida, aunque bueno, diversas literaturas mencionan otras edades. Aquí tenemos que la hernia hiatal va a aumentar con la edad, aproximadamente en el 10% de las personas menores de 40 años de edad y 70% en las mayores de 70 años de edad. También mencionaba que hay una mayor incidencia en personas que padecen de obesidad mórbida. Lo vamos a ver más adelante, pero la hernia se va a clasificar en 4 tipos. El tipo 1 va a representar el 85% de los casos. El tipo 2 va a representar el 14% de los casos. El tipo 3, el 0.8%, y el tipo 4 se presenta en menos del 1% de los casos. Mencionaba que los pacientes que se someten a algún examen radiológico gastrointestinal superior, aún sin buscar hernias hiatales, las van a presentar, aproximadamente el 30%. De las personas que se van a someter a una reparación quirúrgica, el 24% iba a presentar una morbilidad postoperatoria
y el 2.4 iba a representar una mortalidad. Esto es en pacientes de edad avanzada, porque hay una mayor frecuencia de morbilidades asociadas a esta reparación quirúrgica y a las complicaciones, lo que nos da el 2.4 de la mortalidad. También tenemos que en el mundo 5 de cada 1000 habitantes padecen hernia hiatal. Principalmente en sociedades occidentales es de 50 a 100 veces mayor que en Asia o en África, y que se presentan aquí entre el cuarto a la sexta década de la vida. También que no iba a haber diferencias en cuanto al sexo y que las hernias paraesofágicas van a predominar más en mujeres. Dentro de la etiología tenemos que el tipo 1 o la hernia hiatal deslizante es la unión gastroesofágica del cardias gástrico que se deslizan en dirección cefálica. Esto es como consecuencia del debilitamiento del ligamento frenoesofágico. Este ligamento va a ser el que va a unir la unión gastroesofágica al diafragma en el nivel del hiato. La incidencia iba a aumentar con la edad y se agrandan ante el incremento de la presión intraabdominal, de la deglución y también de la respiración. También va a ser una consecuencia de un desgaste y también iban a presentar ERGE. Las hernias hiatales tipo 2, 3 y 4, esos son subtipos de hernias paraesofágicas. Aquí la hernia va a ir hacia el mediastino y va a incluir alguna estructura visceral distinta del cardias gástrico. También aquí el fondo gástrico también se va a herniar. En el tipo 2, la unión gastroesofágica permanece fija en el hiato. En la hernia tipo 3, la hernia va a ser mixta, va a ser deslizante y paraesofágica. Y en el tipo 4 van a pasar vísceras distintas del estómago al interior del mediastino, en este caso el colon. También tenemos que los tipos 1 y los tipos 3, aquí la cavidad gástrica se va a invertir al tiempo en que se hernia. Y tenemos que la inversión completa de dicha cavidad, el polo gástrico e incluso la estrangulación de la víscera. Dentro de los factores de riesgo que presentan los pacientes que van a padecer hernia hiatal, tenemos que se presentan más en la cuarta hasta la sexta década de la vida. También que no iba a existir diferencias en cuanto al sexo, que iba a ser principalmente por consecuencia del desgaste, esto por el aumento de la presión intraabdominal. Tenemos algunos factores de riesgo como la obesidad central, el embarazo, también factores hereditarios, el estreñimiento, principalmente en dietas bajas en fibra, la citis, también el envejecimiento y también se ha asociado al consumo del cigarro. Bueno, pasando con la fisiopatología, como ya nos lo dijo Lili, con el paso de los años, la membrana frenoesofágica sufre deterioro estructural consistente en adelgazamiento de su capa superior y la pérdida de la elasticidad de la capa inferior. Y bueno, la capa superior es una delgada capa de tejido conectivo laxo en comparación con la capa inferior, que esta es una capa gruesa y más fuerte. La membrana se ve con el estiramiento en dirección cefálica debido a la persistente presión intraabdominal, y el desarrollo de una hernia hiatal deslizante es un fenómeno relacionado con la edad y secundario al repetido estiramiento de la membrana frenoesofágica. Esto es provocado por la presión intraabdominal y por los movimientos ascendentes y descendentes del esófago al contraerse. Y bueno, hay que recordar que la hernia paraesofágica se forma cuando existe un defecto en la membrana frenoesofágica por delante del esófago, por donde protruye el fondo gástrico como consecuencia de los aumentos repetidos de la presión intraabdominal, y también existe un aumento de la exposición esofágica al jugo gástrico ácido en el 60% de los pacientes, y con hernia hiatal paraesofágica en comparación con la incidencia del 71% de los casos de hernia hiatal por deslizamiento, o sea que es más frecuente la de deslizamiento. Y bueno, la competencia del esfínter esofágico inferior depende de su presión, su longitud total y la longitud expuesta al entorno de presión positiva del abdomen. Hay que recordar que una deficiencia en cualquiera de estas tres características se asocia con incompetencia del cardias, independientemente de que exista o no una hernia hiatal.
Y bueno, en hernia paraesofágica, el esfínter va a permanecer anclado en el abdomen. En una hernia mixta tipo 3, el esfínter se desplaza hacia el tórax a través del hiato agrandado, junto con una parte de la curvatura mayor del estómago y del cardiac. Y bueno, la pérdida de la fijación normal del esófago en la hernia hiatal por deslizamiento tipo 1 y en la hernia mixta tipo 3 hace que el cuerpo del esófago tenga menos capacidad de llevar a cabo su función impulsora. Esta situación contribuye a que haya mayor exposición del esófago distal al jugo gástrico ácido que refluye cuando existe un cardias incompetente. Y bueno, en la clasificación, como ya no lo había explicado Lili, en varias literaturas lo marcan solo como tres tipos, que sería hernia deslizante tipo 1. Aquí vamos a encontrar dislocación cefálica del cardias en el mediastino, la hernia paraesofágica o por rodamiento, que es la tipo 2. Aquí vamos a encontrar dislocación cefálica del fondo gástrico con cardias en posición normal. Y la tipo 3 sería la hernia mixta o combinada por deslizante. Por rodamiento, aquí vamos a encontrar dislocación cefálica del cardias y el fondo gástrico. Y lo que comentaba, algunas literaturas marcan solo estas 3 porque la cuarta no la toman tanto como hernia yatal, porque se hernia otro tipo de órgano. La hernia yatal tipo 4, cuando se hernia otro órgano, por lo general, que es el colon. Y bueno, aquí vamos a seguir explicando lo de los tipos. El tipo 1 por deslizamiento, como nos lo explicó Lili, es la más frecuente que vamos a encontrar desde el 75 hasta el 90%. Es más común en edades de 45, 50 años en adelante. Aquí vamos, como ya se había dicho, vamos a encontrar un desplazamiento unión esofágico gástrica con el mediastino posterior. También vamos a encontrar saco peritoneo parietal parcial posterior con el estómago. En la tipo 2, que es la paraesofágica, esta la vamos a encontrar en un 14% de la población y es más común en 60 años en adelante. Aquí vamos a encontrar desplazamiento del fondo gástrico y unión esofágico gástrico en su posición intraabdominal normal. La tipo 3 o mixta, esta ya es menos frecuente, aquí solo es de el 0.8%, vamos a encontrar desplazamiento de la unión esófago-gástrica y del fondo gástrico, y la última, del tipo 4, vamos a encontrar desplazamiento de todo el estómago, vamos a encontrar estómago, es decir, el estómago invertido y el intestino y otros órganos, como ya se había dicho. Para el cuadro clínico. Bueno, vamos a dividirlo. Primero, la hernia por deslizamiento aquí puede presentarse asintomático. También podemos encontrar dispepsia, complicaciones como esofagitis, estenosis esofágica, esófago de Barrett, broncoaspiración nocturna de contenido gástrico con neumonía aspirativa. También puede ocasionar sangrado crónico o esofágico. Y hay una nota importante que debemos recordar y tener en la mente. No todos los pacientes con hernia yatal tienen reflujo, ni todos los pacientes con reflujo tienen hernia yatal. En la hernia paraesofágica y mixta, podemos encontrar que el paciente se encuentra con plenitud postprandial y saciedad tempránea. También nos puede manifestar náuseas, disfagia intermitente, dolor opresivo retroesternal bajo. Esto puede ser durante o después de la ingesta. También puede presentar disnea después de las comidas. Esto va a estar presente en hernias grandes por disminución de reserva respiratoria. También puede presentar hemorragias y gastritis aguda. Ahora vamos a continuar con el diagnóstico. Bueno, aquí vamos a utilizar diferentes métodos, comenzando con los rayos X. Aquí se observa una masa retrocardíaca con un nivel hidroaéreo. También vamos a observar usualmente la hernia que se va a encontrar a la izquierda de la columna vertebral. Sin embargo, las hernias de gran tamaño, las particularmente son las encarceladas, se pueden extender más allá de la silueta cardíaca y producir una mínima cardiomegalia. Bueno, la realización del estudio radiológico contrastado con bario sirve para confirmar el diagnóstico de este. El otro método que vamos a utilizar es la endoscopía. Aquí se pueden encontrar pues varios hallazgos, como la esofagitis, estenosis esofágica, deformidad gástrica, imposibilidad para el paso al duodeno,
o la inaccesibilidad al fondo gástrico. Y bueno, esta nos va a ayudar a detectar lesiones asociadas a la hernia paraesofágica. Y bueno, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, pues así es como se ve una hernia hiatal. Y pues del lado izquierdo, pues tenemos una, bueno, cómo se ve normalmente. También vamos a utilizar la manometría. Esta ayuda a la detección de trastornos de motilidad esofágica que pueden influir en la elección del tipo de procedimiento quirúrgico antirreflujo. También tenemos otro método que es el esofagograma. Y bueno, este pues es el método de elección para el diagnóstico de hernias hiatales. Y pues este diagnóstico se va a realizar por la posición de la unión gastroesofágica. Aquí el cardias gástrico y la unión gastroesofágica van a permanecer en posición normal, debajo del hiato diafragmático, y solo el estómago pues se va a encontrar herniado dentro del tórax. Y bueno, la unión gastroesofágica va a permanecer en su posición normal, como ya lo había dicho. La siguiente, por favor. También podemos utilizar la tomografía computarizada, pero bueno, aquí va a aparecer como una masa retrocardíaca con o sin nivel hidroaéreo, cuyo origen puede ser localizado por medio de cortes seriados en el hiato esofágico. Pero este método solamente es útil para la demostración precisa de la anatomía de la porción de estómago intratorácico. Ok, vamos a continuar con lo que es el tratamiento. Y bueno, iniciando con el tratamiento farmacológico. El manejo médico se va a iniciar en pacientes sintomáticos. Entonces, en cuanto a este tratamiento farmacológico, se va a recomendar lo que es el uso de inhibidores de la bomba de protones y antiácidos. Y bueno, es importante mencionar que este tratamiento está más enfocado a tratar lo que es el reflujo gastroesofágico que llegan a presentar algunos de los pacientes. Entonces, como antiácidos, se recomienda el uso de Malox a dosis de 5 a 10 mililitros 4 veces al día. Las indicaciones es que se debe de ingerir de 20 a 60 minutos posteriores a la comida. Y como dosis máxima son 40 mililitros en 24 horas. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, el más clásico es el omeprazol. Este va a ser indicado en dosis de 20 miligramos cada 24 horas, por ende es una vez al día, durante 4 semanas. Y como indicaciones, pues este debe ser tomado antes de los alimentos, es decir, en ayuno. También tenemos otro inhibidor de la bomba de protones, el pantoprazol. Este es igual a la misma dosis de 20 miligramos cada 24 horas, por ende una vez al día, de 2 a 8 semanas, y también se tiene que ingerir en lo que es en ayuno. Y bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, se va a complementar con lo que son medidas como por ejemplo lo que es la dieta. Esta dieta tiene que ser libre en alimentos que favorezcan pues la relajación del esfínter esofágico inferior, como lo es chocolate, menta, algunos condimentos e irritantes. Y también se va a ver aunado a este tratamiento no farmacológico lo que es la modificación de aquellos factores de riesgo que aumenten la presión intraabdominal. Ya nos lo mencionaba, por ejemplo, la obesidad, un estado de embarazo, ejercicios intensos y prolongados, un estado de ascitis, entre otros. Bueno, ahora hablaremos acerca del tratamiento quirúrgico. Este va a quedar reservado para aquellos pacientes que presenten una hernia sintomática o bien asociada con anemia por deficiencia de hierro. Y bueno, la reparación laparoscópica de la hernia hiatal con fundoplicatura va a ser el método más común para su reparación. El procedimiento usual o más usado va a consistir en volver a colocar lo que es el estómago herniado en el abdomen, debajo de lo que sería el diafragma, reparar el hiato agrandado y también se va a efectuar a continuación después de todo eso la fundoplicatura. En la mayoría de los casos la operación va a realizarse por laparoscopía y bueno, el resultado del quirúrgico en los pacientes es bueno, aproximadamente en el 90% de los pacientes. Y bueno, esta reparación quirúrgica puede ser transabdominal, laparoscópica o abierta o bien transtorácico. Bueno, el abordaje transtorácico, va a facilitar la movilización de esofágica completa, pero pues rara vez se utiliza ya que causa un trauma por el trauma de acceso y el dolor que genera en los pacientes.
El abordaje transabdominal, bueno, este facilita la reducción del bóbulo que a menudo se va a asociar con lo que sería la hernia paraesofágica. Y bueno, la movilización completa hacia el callado aórtico es difícil o imposible sin riesgo de lesión de los nervios vagales. Y bueno, la mayoría de los cirujanos cree que la recurrencia puede reducirse con el uso de una malla sintética o biológica para reforzar el cierre crural estándar. Esto con el objetivo de reducir la tensión y reforzar la reparación. Y bueno, aparte, bueno, se han optado actualmente por usar las mallas biológicas, ya que cuando se utilizaban las mallas sintéticas, existen como complicaciones lo que serían las erosiones, úlceras, estenosis esofágicas y disfagia. Y pues la biológica no causa estas complicaciones y bueno, se cree que la matriz temporal permitirá que bueno, el propio tejido del paciente sustituya al biomaterial o bueno, a la malla y se evitará las complicaciones que causaban las mallas sintéticas. Y como podemos ver en la tablita, en las mallas sintéticas, digo, las mallas biológicas también tienen un índice de recidivas menores que a las que se utilizan las mallas sintéticas. Y bueno, como tal, la técnica quirúrgica va a consistir en una realización de 4 puertos en todos los pacientes. Bueno, se va a realizar una revisión completa de lo que sería la cavidad. Se hace una disección cuidadosa de ambos pilares. Se identifica el nervio vago anterior. Se va a generar una reducción del contenido abdominal del tórax a la cavidad y se hace una resección en la medida de lo posible de lo que sería el saco herniado y sus medios de fijación al hiato. Posteriormente, bueno, se hace una evaluación de la longitud del esófago, se realiza el cierre de los pilares libres de tensión y se coloca la malla, ya sea sintética o biológica. Y bueno, se mencionaba en la literatura que en el 60% de los pacientes con hernias paraesofágicas tienen reflujo anómalo y un esfínter esofágico inferior hipotenso. Es aquí donde la funduplicatura es apropiada. Y esta servirá para sellar el hiato, impidiendo de esta forma el paso de otras vísceras. Vamos a continuar con las complicaciones y bueno, dentro de estas van a estar la hemorragia, el estrangulamiento, el volvulus, la perforación, también vamos a encontrar, bueno, se puede dar la aspiración pulmonar, una anemia ferropénica y aquí es importante mencionar las complicaciones inmediatas después del procedimiento quirúrgico, de las cuales podemos tener una perforación esofágica del 1.5 al 6.5%, una perforación gástrica del 1.5% al 4.5%, la lesión esplénica de menos del 1%, neumotórax se puede dar del 2% al 7.4%, el volvulo gástrico postoperatorio del 3 al 8%, así como una fuga esofágica tardía del 3% al 4.5%, y pues la mortalidad del 0.5% se puede llegar a dar. Prevención. Bueno, aquí pues prácticamente es muy importante llevar un estilo de vida saludable, evitando así las comidas abundantes y pesadas, evitando las grasas, el consumo de alcohol, también el sobrepeso, dejar de fumar, también no agacharse o acostarse inmediatamente después de la comida, realizar ejercicio, no utilizar ropa que comprima la cintura, evitar levantar objetos pesados. Pues es importante un estilo de vida muy saludable. Bueno, vamos a continuar con ERGE. Vamos a empezar con la definición. ERGE se define como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y calidad de vida de los individuos que lo presentan. En epidemiología. Bueno, la ERGE es una enfermedad frecuente, aunque su prevalencia es difícil de estimar, sobre todo si se toman en cuenta la frecuencia de todos los síntomas. Se reporta una prevalencia que oscila entre el 18.1 y el 27.8 en Estados Unidos, del 8.8 al 25.9 en Europa, del 2.2 al 7.8 en el lejano oriente, el 11.6 en Australia, el 23% en Argentina y en México del 19.6
el 40%. Ahorita les vamos a poner una tablita para que quede como más claro esto. Y bueno, de acuerdo a los criterios de Roma 3, en la población abierta mexicana, la frecuencia de pirosis o regurgitaciones al menos una vez por semana es del 12.1%. En quienes presentan los síntomas todos los días es del 1.2%, y en quienes presentan los al menos una vez al mes es del 49.1%, es decir, son cifras muy elevadas. ERGE es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestro país que se presenta con regurgitaciones como principal síntoma, seguido de pirosis, presencia de sabor amargo en la boca, y esta va a ser más frecuente en el sexo masculino. Y bueno, aquí están las tablitas que había comentado. Como ya se los había dicho, en Estados Unidos va desde el 18.1 hasta el 27.8, así en Europa, Lejano Oriente, Australia, Argentina, y como ya se los había mencionado, en México va desde el 19.6 hasta el 40% de la población. Son cifras muy elevadas. La prevalencia mundial de pirosis o regurgitaciones al menos una vez por semana es la que les acabo de decir, y prevalencia de pirosis o regurgitaciones en México sobre la base de su frecuencia. Como ya les había mencionado, diarias se estima desde 1.2% una vez por semana, 12.1%, y una vez al mes hasta el 49.1%. En etiología. El reflujo implica incompetencia del esfínter esofágico inferior, que puede deberse a pérdida generalizada del tono intrínseco del esfínter, relajaciones transitorias inapropiadas de distensión gástrica, estimulación faríngea subumbral, desencadenan relajaciones transitorias del esfínter esofágico anterior. Factores que contribuyen a la competencia de la unión esofagogástrica son el ángulo de unión esofagocardial, la acción del diafragma, la gravedad, es decir, una posición erguida, la edad del paciente. Entre más edad se presenta con mayor frecuencia. Los factores que pueden contribuir al reflujo son aumento de peso, alimentos grasos, bebidas cafeinadas o carbonatadas, alcohol, tabaquismo, fármacos como anticolinérgicos, antihistamínicos, antidepresivos, tricíclicos, antagonistas del calcio, progesterona y los nitratos. Factores de riesgo. Bueno, va a influir mucho lo que es la herencia, el sobrepeso, la obesidad, tabaquismo, alcoholismo, el embarazo, retraso del vaciamiento gástrico, la diabetes, antecedentes de vagotomía, presencia de alteraciones intraabdominales, presencia de tumores, ingesta de alimentos o fármacos que lo favorecen, la cafeína, los antagonistas del calcio, nitratos, beta bloqueadores, hormona de progesterona, y los factores que van a favorecer o exacerbar el reflujo gástrico son las grasas, chocolates, café y el alcohol. Vamos a continuar con la fisiopatología. Y bueno, ahora en cuanto a la fisiología, tenemos que el sistema de defensa del esófago frente al reflujo esofágico van a ser 3 barreras. Dentro de estas tenemos en la primera línea de defensa lo que sería la barrera antirreflujo, que bueno, esta en circunstancias normales tenemos que el reflujo gastroesofágico es impedido por una barrera, por la barrera antirreflujo que se va a localizar en la unión gastroesofágica. Y bueno, esto se trata de una zona anatómica que va a ser compleja y que va a estar en su integridad funcional, va a depender de diversas estructuras. Dentro de ellas tenemos al esfínter esofágico inferior, del diafragma, el ligamento frenoesofágico, el ángulo de His y la roseta mucosa. De todos ellos, el elemento principal va a ser el esfínter esofágico inferior, que se trata de un área que va a estar especializada de músculo liso circular en la parte inferior de lo que sería nuestro esófago, que bueno, en situaciones de reposo está en contracción, creando una zona de alta presión, impidiendo pues de esta forma el paso de material gástrico a la luz esofágica. Sin embargo, bueno, se ha demostrado que en los individuos sanos esta barrera es imperfecta, de forma que de manera fisiológica se van a producir relajaciones del esfínter esofágico inferior. Esto, bueno, debido a que probablemente tengan la necesidad de eliminar gas del estómago.
Y este fenómeno ha sido denominado relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Y bueno, se tratan de relajaciones que van a ser espontáneas y no van a estar asociadas con la deglución. Estas van a ser producidas por un reflejo vagal que van a ir acompañadas de la relajación de lo que sería el diafragma crural. Y bueno, tenemos que las relajaciones transitorias de nuestro esfínter esofágico inferior van a promover episodios de reflujo, debido a que son más prolongadas y no se van a acompañar del peristaltismo esofágico. Entonces, estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior van a ser responsables en la mayor parte de los episodios de reflujo gastroesofágico en pacientes sanos y pues también se van a estar presentando en la mayoría de los pacientes en los cuales ya tenemos diagnosticado la ERGE. Y bueno, en la segunda línea de defensa vamos a tener al aclaramiento esofágico. Y bueno, en el aclaramiento esofágico van a intervenir varios factores. Uno va a ser la gravedad, el peristaltismo esofágico, secundario a la presencia de contenido en la luz esofágica y la secreción de bicarbonato por las glándulas salivales y esofágicas. Aquí, bueno, vamos a tener que los pacientes que nos presentan ERGE van a presentar tiempos de aclaramiento ácido. Estos va a ser un tiempo en que la mucosa esofágica va a estar por un pH debajo de 4 y van a ser más largos de lo normal. Esta alteración del aclaramiento esofágico podría estar relacionada con las alteraciones del peristaltismo esofágico también. Y bueno, en la tercera línea de defensa vamos a tener a la resistencia tisular. Y bueno, esta como tal va a englobar un conjunto de estructuras y funciones de la mucosa esofágica que van a interaccionar entre sí para de esta forma minimizar la lesión del epitelio durante el contacto con elementos nocivos presentes en lo que sería el reflujo gastroesofágico. Y bueno, estos mecanismos de defensa de la mucosa podrían estructurarse en 3 niveles. Tenemos que se van a dividir en factores preepiteliales, factores epiteliales y factores posepiteliales, como vemos en la tablita. Y bueno, tenemos que dentro de los mecanismos de defensa preepiteliales, bueno, esta va a estar formada por aquellos mecanismos y estructuras que de alguna forma nos van a evitar que los hidrogeniones entren en íntimo contacto con lo que sería la superficie celular de nuestro epitelio. Y va a constar de 2 componentes principales. Por un lado, tenemos el complejo que va a estar formado por la capa de moco, capa fija de agua, y por otro lado tenemos a las glándulas mucosas del esófago que van a ser capaces de secretar bicarbonato, agua, moco y otras estructuras, o bueno, otras sustancias, perdón, como factor de crecimiento endotelial y prostaglandinas. Y bueno, este mecanismo de defensa consiste en crear pues un gradiente de pH entre la luz esofágica y la superficie de nuestro epitelio de la mucosa que va a impedir de alguna forma que se redistribuyan o haya una difusión de los hidrogeniones. El mecanismo de defensa epitelial, bueno, aquí tenemos que la defensa del epitelial en esófago depende de los componentes tanto estructurales como funcionales, y el componente estructural va a incluir lo que serían las membranas celulares y las uniones intracelulares de nuestro tejido del esófago. Y bueno, el principal mecanismo defensivo que posee el epitelio frente al ácido es su propia estructura estratificada, donde nuestras células van a estar muy unidas por uniones, bueno, sí, sus uniones van a ser estrechas, que junto con la bicapa lipídica de la membrana celular van a constituir pues una importante barrera frente a lo que serían la penetración de los iones y las moléculas dentro de nuestra mucosa. Y el último mecanismo que tenemos es el mecanismo de defensa posepitelial, que va a depender fundamentalmente del aporte sanguíneo a la mucosa, que aporta pues oxígeno, iones de bicarbonato, nutrientes, y también a su vez va a retirar los productos de desecho del metabolismo celular. Y pues así vamos a tener que en los pacientes con ERGE, estos sistemas de defensa de la mucosa esofágica son en algunos, bueno, se van a ver superados y pueden llegar a conducir pues a la lesión de lo que sería el epitelio de nuestro esófago. La anterior, por favor. La diapositiva anterior, por favor. No, la siguiente, por favor. Bueno, ya con todo esto que nos explicó nuestra compañera Vero, ya podemos entender pues mejor la fisiopatología. Y aquí es importante mencionar que pues esto va a ocurrir cuando se desequilibra el balance entre los factores agresores, que pues es el reflujo ácido y la potencia del reflujo,
y los mecanismos de defensa de la mucosa, lo que es el aclaramiento esofágico y la propia resistencia de la mucosa. Y bueno, para que se lleve a cabo el episodio de reflujo se deben de cumplir dos condiciones. La primera es que el contenido gástrico esté preparado para refluir. Y bueno, para esto va a haber pues dos mecanismos en el cual el primero pues va a ser aumentar el volumen del contenido gástrico, y esto se va a dar después de las comidas, en la obstrucción pilórica, en la gastroparesia y estados hipersecretores. Y también se va a dar cuando aumenta la presión dentro del estómago, por ejemplo en la obesidad, el embarazo, la citis y ropas apretadas. La siguiente. La otra condición que tenemos para que se dé esto, pues es porque debe de haber una alteración de la barrera antirreflujo. Es decir, va a haber una integridad que va a depender de la presión del esfínter esofágico inferior, y también pues se va a dar por componentes extraesfinterianos, como es la integridad diafragmática, la localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior, la integridad del ligamento frenoesofágico y el mantenimiento de un ángulo de His agudo. Y bueno, pues el esfínter esofágico inferior va a permanecer cerrado por efecto de su tono muscular, y pues se va a relajar por una acción nerviosa parasimpático vagal. Y entonces, pues el daño que sufre la mucosa del esófago va a depender de la cantidad de material refluido y de la frecuencia del reflujo. También del aclaramiento esofágico por gravedad y por la peristalsis, y por la neutralización del ácido por la secreción salivar. Ahora continuamos con la clasificación. Y bueno, esta se va a dividir en dos, que son síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos vamos a tener a los síndromes sintomáticos, donde aquí pues se va a dar el síndrome típico de reflujo, un dolor torácico por reflujo. Pero también tenemos a los síndromes con lesión en mucosa, donde aquí se va a encontrar la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y un adenocarcinoma. Dentro de los síndromes extraesofágicos, pues aquí van a haber asociaciones establecidas, como lo es la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, el asma por reflujo, las erosiones dentales por reflujo. Y dentro de las asociaciones propuestas, pues aquí vamos a encontrar a la faringitis, a la sinusitis, a la fibrosis pulmonar idiopática y a la otitis media recurrente. Continuamos con el cuadro clínico. Esta se va a dividir en síntomas típicos y en síntomas atípicos. Dentro de los síntomas típicos vamos a tener pirosis, regurgitación, disfagia, vómito, hematemesis y dispepsia. En cuanto a los síntomas atípicos, va a haber un dolor torácico, una adenofagia, donde aquí pues puede haber presencia de lesiones esofágicas, erosiones orales, y aquí es importante mencionar que van a haber síntomas de la esfera otorrinolaringológica, en las cuales son la otalgia, sequedad faríngea, afonía, una carraspera y globofaringio. Y pues síntomas respiratorios como la tos crónica, crisis de broncoespasmos y cianosis. Ok, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, como ya lo mencionaba anteriormente, dentro del cuadro clínico va a haber manifestaciones clínicas donde son típicas y atípicas. Entonces, la literatura menciona que la presencia de síntomas típicos 2 o más veces por semana en un paciente sin datos de alarma nos pueden orientar a lo que es un diagnóstico presuntivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aunado a esto, pues también se sugiere lo que es la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones para el diagnóstico de esta enfermedad en pacientes con síntomas típicos sin datos de alarma. En general, no hay un consenso acerca de el tipo de IVP a usar, la dosis y la duración. Sin embargo, algunas bibliografías sugieren que la dosis sea doble y que debe ser administrada en un periodo de 7 a 14 días. Y bueno, también señalan que es por un periodo mínimo de 2 semanas, algunas otras bibliografías. Y bueno, esta prueba se va a considerar positiva cuando la mejoría de los síntomas sea superior al 50%.
En cuanto a la endoscopía, es importante aquí mencionar que esta no debe de utilizarse pues de manera rutinaria como una prueba diagnóstica para ERGE. La endoscopía nos va a resultar útil para la detección de lo que son las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico como tal, como lo es una esofagitis, una estenosis, el esófago de Barrett y un adenocarcinoma. Por lo tanto, esta va a estar indicada en los casos de ERGE de más de 5 años de evolución, por ejemplo, en una ERGE refractaria o en pacientes con signos de alarma, como lo son la disfagia, una hemorragia digestiva, un dolor torácico o una pérdida de peso sin razón aparente. Y bueno, estos resultados de la endoscopía van a clasificar a lo que es la ERGE en una enfermedad erosiva o no erosiva, de acuerdo a dos clasificaciones. Una es la clasificación de Saber y Miller, como se ve en la tablita, donde nos da hasta 5 grados de ERGE. Más adelante lo vamos a abarcar con mayor profundidad. Y la clasificación de Los Ángeles, donde aquí nos dan 4 diferentes grados, igual para ERGE. Y bueno, la pH-metría, esta va a ser pues una medición ambulatoria de lo que vendría siendo el pH esofágico en un periodo de 24 a 48 horas. Y bueno, esta prueba está indicada en lo que son los pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE, con una endoscopía negativa o que no respondan al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, también está indicada para confirmar lo que es la presencia de reflujo patológico. Sin embargo, a pesar de que esta prueba sí nos va a cuantificar lo que es el ácido del esófago, no nos va a decir la causa del reflujo. Ahora hablaremos acerca del tratamiento. Bueno, primero vamos a tener que los objetivos de nuestro tratamiento van a variar. Es decir, bueno, el tratamiento de nuestra ERGE va a individualizarse y debe orientarse a la presentación clínica de la enfermedad y la intensidad de los síntomas que tenga nuestro paciente. Así tenemos que en la variante no erosiva, con síntomas típicos, el objetivo va a ser el control como tal de nuestros síntomas. Y en la variante erosiva, el objetivo va a ser la cicatrización de las erosiones y evitar el desarrollo de complicaciones. Y cuando nos encontremos con un esófago de Barrett, el objetivo va a ser evitar la progresión a displasia y adenocarcinoma. Y en los pacientes con ERGE atípico, es decir, como que presenten tos, asma, laringitis, el objetivo va a ser el control de los síntomas y evitar el desarrollo de las complicaciones. Y bueno, tenemos que nuestra primera línea de tratamiento se va a basar en una prescripción de medicamentos asociada a reglas higiénico-dietéticas. Y el objetivo pues, va a ser aliviar los síntomas y disminuir los efectos sobre la calidad de vida de nuestro paciente. Dentro del tratamiento de las medidas higiénico-dietéticas, tenemos que va a consistir básicamente en modificaciones en el estilo de vida. Así tenemos que nuestros pacientes que tengan obesidad o sobrepeso, hay que recomendarles que bajen de peso, que dejen de, nuestros pacientes que consuman alcohol y fumen, pues que dejen de tomar alcohol y fumar, evitar el consumo de comidas condimentadas como frutas cítricas, alimentos con alto contenido de grasas, productos de cafeína y bebidas carbonatadas, evitar el uso de ropa ajustada, que hagan comidas que sean poco abundantes, pero que también sean frecuentes. Y se recomienda elevar la cabecera del paciente de la cama aproximadamente en un ángulo de 45 grados, decían lo que consultamos, la literatura que consultamos, y que dormir en decúbito lateral izquierdo es la forma más correcta para estos pacientes. Y también se debe evitar la ingesta de alimentos de forma abundante, al menos 2 o 3 horas antes de acostarse en la noche. Y también se mencionaba que se debería de suprimir las tomas medicamentosas deleterias o, bueno, nocivas para los pacientes que tienen esta afección. Y dentro de estos, pues aquí tenemos una tablita donde podemos ver que encontramos a los antagonistas colinérgicos, a la teofilina, a la morfina, a la dopamina, los inhibidores de calcio y derivados de nitratos, diazepam, barbitúricos y progesterona, que son los medicamentos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior. Y tenemos que medicamentos usuales que retrasan el vaciamiento gástrico, tenemos a los antagonistas colinérgicos, a la clonidina, a la morfina, a la dopamina, a los inhibidores de calcio y los litio, nicotina y la progesterona. Y bueno, como tal tenemos que en el tratamiento farmacológico los medicamentos utilizados en el manejo de lo que sería nuestra ERGE
serían los antiácidos, los aginatos, los antagonistas de los receptores de histamina, los procinéticos y los inhibidores de la bomba de protones. Y dentro de los antiácidos o los aginatos, tenemos que esto se recomienda para alivio sintomático, pero no van a contribuir como tal lo que sería la cicatrización de las erosiones y tampoco evitan el desarrollo de complicaciones. A los antagonistas de receptores de histamina H2, estos no deben ser utilizados como tratamiento de primera línea y solo se van a utilizar como auxiliares con el manejo de la ERG junto con los inhibidores de la bomba de protones. Y pueden ser utilizados en casos donde la ERG contenga síntomas típicos y esporádicos, pero se recomienda por periodos cortos, ya que después de 7 días se produce una taquifilaxia, que es que el medicamento va a haber que una disminución rápida de la respuesta del fármaco con una administración repetida del medicamento. O sea, va a haber una menor biodisponibilidad. Y en los procinéticos, bueno, tenemos que estos medicamentos no deben ser utilizados tampoco como tratamiento único en el manejo de la ERG, sino en combinación con lo que serían los inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, como tal, la siguiente, por favor. Como tal, tenemos que los medicamentos de primera línea van a ser los inhibidores de la bomba de protones. Esto se mencionaba que en todas sus formas clínicas y ya que van a proporcionarnos como tal pues un alivio sintomático y más rápido y tienen mayores porcentajes de cicatrización. Y bueno, tenemos que en la actualidad existen varios inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, todos ellos se mencionaba que prescritos de forma adecuada van a ser eficaces. Y estos inhibidores de la bomba de protones deben tomarse por la mañana en ayunas 30 a 60 minutos antes del desayuno con la intención de obtener una biodisponibilidad óptima y mejorar el bloqueo de la secreción gástrica ácida. Y si los síntomas que tiene nuestro paciente son sobre todo nocturnos, vamos a tener que la toma puede efectuarse en la noche 30 minutos antes de la cena. Y bueno, en las estrategias del tratamiento y la duración. Bueno, aquí tenemos que el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, cuando en los casos que tengan este tipo de presentación clínica, se recomienda usar los inhibidores de bomba de protones en su dosis estándar por un periodo de 4 semanas. Y en caso de lograr el control sintomático, vamos a suspender el medicamento y se va a reiniciar en caso de que el paciente presente una recaída. Y en el caso de que nuestro paciente como tal pues presenta una recaída, se puede optar por diferentes esquemas. Dentro de estos esquemas tenemos el continuo, que bueno, en el continuo vamos a utilizar de forma ininterrumpida la dosis mínima de los inhibidores de la bomba de protones que van a proporcionar un control sintomático. El otro esquema que podemos hacer o utilizar, bueno, es a demanda, que esto es utilizar la dosis estándar cada vez que el paciente presente síntomas y suspenderlo cuando se hayan controlado los síntomas. El otro esquema que podemos tomar es el intermitente, y que es aquí donde vamos a utilizar la dosis estándar por periodos definidos de al menos 2 a 4 semanas cada vez que tengan la recaída con síntomas. Otra opción de mantenimiento es pasar a un inhibidor de bomba de protones a un antagonista de los receptores de histamina y utilizarse por periodos cortos o solo en caso de síntomas leves o intermitentes. Y en caso de que la dosis inicial de los inhibidores de bomba de protones la respuesta sea parcial o no exista respuesta, se deben investigar las siguientes situaciones en nuestro paciente. Uno, que exista una adecuada prescripción y una administración de los fármacos. Vamos a comprobar que la calidad del producto que compró nuestro paciente sea buena y también vamos a investigar si nuestro paciente se ha pegado al tratamiento, es decir, que lo toma por las mañanas, 30 o 60 minutos antes, por las noches, y si lo toma pues los días que se le han establecido que debería de tomárselos. Si una vez que nosotros identificamos esto y descartamos cualquiera de estas situaciones, entonces vamos a duplicar la dosis y el cambiar de inhibidor cambiar de inhibidor de bomba de protones o podemos dividir la dosis en el día. Si es que existen síntomas nocturnos, son estrategias pues como tal para que deben ser probadas. Si ya probamos estas estrategias y a pesar de estas medidas no existen control de los síntomas, el paciente deberá reevaluarse de nuevo y bueno, se va a hacer de nuevo pues todo el diagnóstico para de esta forma poder catalogar a nuestro paciente como una ERG refractaria
Y bueno, como tal, aquí tenemos que una ergue refractaria va a definirse como una persistencia del malestar con síntomas que se han repetido al menos 3 veces por semana en los últimos 3 meses, a pesar de un tratamiento con los inhibidores de bomba de protones a doble dosis diaria durante 12 semanas. Y bueno, también tenemos que en cuanto al tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágica erosiva, tenemos que se recomienda que en estos casos de ergue erosiva, el tratamiento dure aproximadamente 8 semanas con los inhibidores de bomba de protones. Bueno, se ha registrado que con este tiempo de uso se consigue el control de los síntomas y la curación endoscópica de las lesiones en más del 80% de los casos. Sin embargo, pues la duración de este tratamiento va a depender de la severidad de las lesiones que presente el paciente. En el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico atípica, bueno, las manifestaciones extraesofágicas son síntomas típicos en los pacientes con síntomas extraesofágicos y que también presentan síntomas típicos como pirosis o regurgitación. Está indicado iniciar con una prueba terapéutica con los inhibidores de bomba de protones a doble dosis por 8 semanas. En estos casos, la respuesta sobre los síntomas atípicos es impredecible. Y bueno, si existe una buena respuesta al tratamiento, el tratamiento debe ser prolongado y la evidencia indica que, bueno, se debe de prescribir doble dosis por un periodo de hasta 2 a 3 meses. De no existir mejoría a los 3 meses, lo más probable es que los síntomas sean secundarios a otra causa o en otra patología y entonces se amerite replantear el diagnóstico que hemos hecho en nuestro paciente. Y bueno, tenemos que ya en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva en casos de falla a los inhibidores de bomba de protones o enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. Bueno, en estos pacientes ya habíamos quedado que vamos a realizar una nueva evaluación diagnóstica. Porque, bueno, en estos pacientes, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, es que estos pacientes son catalogados con la falla de los inhibidores de bomba de protones y, bueno, es una ergue refractaria, van a reevaluarse para descartar otras causas que nos expliquen los síntomas que está teniendo el paciente. Si los pacientes con síntomas típicos, es recomendable hacer una endoscopía para descartar entidades que van a incluir lo que sería la esofagitis eosinofílica y la dispepsia orgánica, entre otras patologías. Y así, de esta forma, pues replantear el tratamiento. Si la endoscopía, ya realizamos la endoscopía y la endoscopía no sale negativa, lo recomendable es hacer una manometría y posteriormente la realización de un estudio de monitorización esofágica de pH, o bueno, la pHmetría con impedancia, mientras el paciente toma los inhibidores de bomba de protones. Sobre la base de este último estudio, tenemos la posibilidad de que existan, bueno, que estemos ante 3 situaciones. La primera es la persistencia de una exposición esofágica normal al ácido. En estos casos, bueno, se puede recomendar el cambio de los inhibidores de bomba de protones, dividir o aumentar la dosis o agregar dosis nocturna de los de histamina. Y bueno, en el 2 tenemos la exposición esofágica al ácido normal, pero asociada a sintomática positiva a reflujo no ácido. En estos casos, bueno, el uso de baclofeno está indicado, aunque bueno, se mencionaba que no estaba disponible en nuestro país y bueno, aunque decía que era controversial, en algunos pacientes han indicado que el tratamiento quirúrgico es benéfico. Y bueno, en la posibilidad 3 tenemos que el estudio salga negativo sin evidencia de reflujo ácido y no ácido. En estos casos se descarta lo que sería la ergue como causante de los síntomas y se clasifica como pirosis funcional. Para estos casos está indicado pues el uso de analgésicos viscerales y otros neuromoduladores como la amitriptilina, la disipramina, el escitalopram y la venlafaxina. Y bueno, si tenemos que nuestros pacientes siguen con los síntomas atípicos y no existe una mejoría, se debe reevaluar por parte de un especialista, de especialistas como va a ser la otorrinolaringología, la neumología, la alergología o la psiquiatría, según sea el caso de nuestro paciente. Y si en la evaluación inicial, en el caso no se realizó una pHmetría, va a ser importante realizarla de esta sin tratamiento y de acuerdo con los resultados se va a plantear un nuevo tratamiento para nuestro paciente. Y bueno, como
dato, tenemos que la ranitidina fue sacada tanto del mercado como ya se prohíbe su consumo, tanto de la ranitidina como medicamentos hechos a base de la ranitidina. La ranitidina son bloqueadores de los receptores de histamina tipo 2. Se usaba para el control de la secreción de ácido que produce el estómago, también para la úlcera péptica, para la gastritis, para las enfermedades de reflujo y también para prevenir úlceras por estrés en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Durante la cloroaminación de la ranitidina hubo contaminación y como consecuencia la formación de N-nitroso-dimetilamina, y así en el 2018 la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en base a investigaciones que hizo, prohibió el uso de este medicamento. Así, en octubre del 2019, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención, para la protección contra el riesgo sanitario, pues va a prohibir su venta y consumo, ya que va a tener este compuesto que es el N-nitroso-dimetilamina, que la ranitidina contiene esta sustancia a niveles bajos, pero que van a superar lo permitido para los medicamentos. Y este N-nitroso-dimetilamina es un agente cancerígeno que quien lo consume va a ser propenso a desarrollar cáncer de hígado. También comentaba que va a aumentar con el tiempo y cuando se almacena en temperaturas superiores a la temperatura ambiente. También mencionaba que, bueno, cuando se saca la ranitidina del mercado, pues todavía nos dan opciones terapéuticas para tratar, en este caso, el reflujo, como es los inhibidores de la bomba de protones, que son las alternativas como famotidina, el omeprazol, pentoprazol o lansoprazol. Y también mencionaba los antiácidos, que es otras alternativas. Y bueno, siguiendo el algoritmo de la guía de práctica clínica para el tratamiento, mencionaba que primero es un tratamiento con el inhibidor de bomba de protones, y cuando existía mejoría del paciente, si había mejoría, la terapéutica se iba a continuar con una dosis de mantenimiento. Pero si no mejoraba el paciente, se iba a aumentar la dosis de la bomba de inhibidores de la bomba de protones. Y después, ¿podrías dar a la siguiente? Ok. En caso de que va a existir, si existe una mejoría, en caso de que sí, se iba a continuar con la terapia de mantenimiento. Y en caso de que no, se iba a confirmar el diagnóstico por endoscopía, pHmetría, manometría. Este iba a ser individualizado en cada caso. Y en caso de que se confirmara, pues, ERGE, si se confirmaba, se iba a referir a cirugía, y si no se confirmaba, se iba a establecer un diagnóstico diferencial. En el caso de que sí mejorara con la, no, anterior, se continuara con la terapia de mantenimiento, si el paciente estaba informado del tratamiento quirúrgico y si decidía someterse, pues iba a referir a cirugía. La siguiente. Ahora sí, dentro del tratamiento quirúrgico, pues la funduplicatura por vía laparoscópica es el estándar de oro cuando está indicado un tratamiento quirúrgico, cuando está diagnosticado ERGE. Es el tratamiento más efectivo a corto y mediano plazo. ¿En qué caso se iba a utilizar? Pues en caso de que hubiera un fracaso al tratamiento médico, también en pacientes jóvenes, mencionaba de 25 a 35 años, y también si nuestro paciente tenía el deseo de someterse a esta cirugía, siempre y cuando fuera informado por el paciente. Y bueno, el tratamiento quirúrgico. Tenemos una valoración preoperatoria. Aquí son los síntomas clínicos que deben de ser consistentes con el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. También si ha respondido al tratamiento de inhibidores de la bomba de protones, pues iba a haber un buen desempeño después de la cirugía. Si tenía síntomas atípicos, tiene una respuesta menos predecible. Y en caso de, se iba a confirmar el reflujo por una esofagitis ulcerativa o por un estudio anormal de pH en 24 horas. También dentro de la valoración preoperatoria está la fuerza propulsora del cuerpo del esófago. En este caso es la manometría esofágica,
iba a impulsar el bolo de alimentos a través de una válvula recién reconstruida. También las contracciones peristálticas normales, en el caso de la funduplicatura de Nissen de 360 grados o una funduplicatura parcial. Y también si había una peristalsis ausente, la funduplicatura parcial, solo si se ha descartado la acalasia. Bueno, el tratamiento quirúrgico tiene objetivos, principalmente crear de forma segura una nueva válvula antirreflujo en una unión gastroesofágica. Esto iba a ser preservando la capacidad del paciente para deglutir. Se iba a reconstruir el mecanismo antirreflujo. Primero, la operación debe de crear una válvula de colgajo que evite la regurgitación de contenidos gástricos en el esófago. También iba a tener una longitud adecuada del esfínter esofágico distal en un entorno de presión positiva del abdomen mediante un método que asegure la respuesta a los cambios de presión intraabdominal que pueda presentar el paciente. También debe de permitir que el cardias reconstruido se relaje con la deglución. No debe de aumentar la resistencia del esfínter relajado a un nivel que exceda el poder peristáltico del cuerpo del esófago y debe de garantizar que la funduplicatura se pueda colocar en el abdomen sin tensión indebida y se mantenga allí mediante la aproximación de la crura del diafragma por encima de la reparación. Y bueno, tenemos la funduplicatura de Nissen. Esta es la más común, es una incisión abierta en el abdomen o en el tórax y ahora se utiliza de forma rutinaria utilizando el laparoscopio. Bueno, tenemos la historia de Rudolf Nissen. Fue creada la cirugía de funduplicatura del esófago gástrica junto con el doctor Ashdorf. Estudió la etiología de la úlcera péptica y en 1912 en Turquía, Nissen realiza la primera funduplicatura con una úlcera del tercio distal del esófago. También, cuando realiza esta funduplicatura, primero resecó esta parte del esófago en conjunto con una parte proximal del estómago. Luego unió el esófago al estómago, pero también creó un rodete de estómago alrededor de la línea de sutura del esófago con el estómago. Y como dato, trató a Albert Einstein con un aneurisma en la aorta abdominal. Y bueno, Rudolf Nissen es quien realiza la funduplicatura de 360 grados alrededor del esófago inferior a una distancia de 4 a 5 centímetros sin división de los vasos sanguíneos gástricos cortos. A este tipo de cirugía se le asoció una serie de efectos secundarios que han fomentado modificaciones del procedimiento. Una de las modificaciones es el uso exclusivo del fondo gástrico para envolver el esófago. También dimensionar la funduplicatura con una gran sonda de 50 a 60 F. Limitar también la longitud de la funduplicatura de 1 a 2 centímetros y dividir los vasos gástricos cortos. Y bueno, la funduplicatura de 360, también llamada abordaje del pilar izquierdo, es la técnica de Nissen. Es la que se realiza en la mayoría de los pacientes y bueno, la ventaja que tiene es la visualización precoz y directa de los vasos gástricos y el vaso. Primero vamos a iniciar con una posición de litotomía baja del paciente. Se van a usar 4 trocánteres que se van a formar, van a dar la forma de 2 triángulos equiláteros. Se va a operar de los... el cirujano va a operar a través de los 2 puertos más cefálicos y los ayudantes se van a encargar de los 2 puertos caudales más cercanos. El retractor hepático se va a colocar a la izquierda de la línea media en la región subxifoidea. Y bueno, el ayudante va a retraer primero la curvatura mayor y después el epiplón, mientras que el cirujano va a disecar el pilar izquierdo y la curvatura mayor. Y bueno, aquí los vasos gástricos cortos se van a ligar precozmente para liberar el fondo. Una vez el fondo liberado, se va a disecar la membrana esofágica sobre el pilar izquierdo hasta identificar las fibras del pilar. Una vez que se libera el pilar izquierdo en toda su longitud, después se va a hacer la disección del pilar derecho, abriendo el epiplón menor y movilizando este hasta la membrana frenoesofágica de la derecha.
La disección es tanto anterior como posterior del pilar derecho. Pondrán de manifiesto el pilar izquierdo previamente disecado. Hay que tener cuidado de no lesionar el vago anterior y posterior durante esta liberación. Van a quedar contenidos por la funduplicatura. Después se va a colocar un drenaje de Penrose alrededor del esófago para facilitar la disección más proximal y ayudar a la creación de una funduplicatura. Después, una vez liberado el esófago, se van a reaproximar los pilares posteriores con suturas permanentes fuertes para permitir el paso sin problemas de una sonda semirrígida calibre 52F. Y bueno, aquí la cara posterior del fondo se va a desplazar entonces detrás del esófago de izquierda a derecha. Y bueno, aquí la funduplicatura se va a crear en una longitud de 2.5 a 3 centímetros. Y después, con 3 o 4 suturas permanentes continuas, también se va a permitir el paso sin problemas de la sonda de calibre 52F. Después se va a retirar la sonda y se va a anclar la funduplicatura del esófago y el pilar derecho al hiato. También se va a prevenir la formación, esto va a hacer que se preven la formación de hernias o el deslizamiento. Y bueno, a la izquierda se va a colocar una sutura similar y la funduplicatura se ancla anterior y posteriormente a los pilares con 2 suturas adicionales. Y bueno, ahí tenemos la imagen donde nos muestra la funduplicatura, que es de 360 grados. Después, las líneas de sutura inmediatamente a la derecha de la mitad del esófago. Y bueno, esto es lo que al final debe de quedar. La cara posterior no tiene estómago en exceso. Debe de haber un discreto movimiento envolvente hacia la curvatura mayor y se va a angular abruptamente. Y si se angula abruptamente, esto es por que va a haber demasiada tensión en el fondo. Y bueno, tenemos la técnica Nissen-Rossetti, que esta es una cirugía tanto de reflujo como de hernia de hiato. Es la más usada a nivel mundial y se va a diferenciar de la de Nissen porque en esta se van a fijar los puntos de la funduplicatura a la unión del esófago con el estómago. Y bueno, la sutura va del fundus a fundus fijados en la cara anterior del esófago y estos puntos van a impedir la tensión y la herniación de la funduplicatura sobre el esófago. También tenemos la funduplicatura parcial. En este caso es para pacientes con motilidad esofágica que sea escasa. También para impedir el obstáculo de la propagación del bolo alimenticio al esófago. También en pacientes que tengan motilidad esofágica ineficaz, en este caso peristaltismo disminuido que tengan un peristaltismo menor al 70% o presiones esofágicas distales que sean menores a 30 milímetros de mercurio. En este caso, tanto la técnica de Nissen laparoscópica contra la funduplicatura de Toupet, aquí hay una manometría preoperatoria. Hay diferencias mínimas respecto a los síntomas posoperatorios a 1 año, pero mencionaba que no hay diferencias en la disfagia postoperatoria. En este caso, la funduplicatura total, que es la de Nissen, es cuando la motilidad esofágica sea ineficaz, excepto en aquellos que carecen de peristaltismo, sin que aumente el desarrollo de la disfagia. Y bueno, como nota, hay muchos tipos de funduplicaturas parciales en todos ellos, y bueno, la disección inicial del esófago es idéntica a la técnica que ya les mencioné, que es la de Nissen. Bueno, siguiendo con la funduplicatura anterior pero parcial, en este caso está la de Tai o también llamada la de Dor. Aquí no es necesario alterar las fijaciones posteriores del esófago. Se va a crear con el fondo replegado sobre la cara anterior del esófago y se va a anclar al hiato y al esófago, al igual que en la funduplicatura de 360, que es la de Nissen. Aquí mencionaba que para la funduplicatura de Tai y de Dor es limitada en pacientes tratados por reflujo gastroesofágico y que era más frecuente usada
en pacientes con acalasia una vez que se haya realizado la miotomía anterior. Y bueno, en la imagen pueden ver que la fundoplicatura solo abarca, ahí es el ángulo de 180 grados. Aquí tenemos otra imagen. Y bueno, la fundoplicatura posterior parcial, esta es la de Toupet. Aquí toda la disección del esófago es idéntica a la fundoplicatura de 360, que es la de Nissen. Aquí también se van a aproximar los pilares a reconstrucción de la fundoplicatura posterior. Se va a iniciar desplazando el fondo posterior por detrás del esófago de izquierda a derecha y se crea anclando el fondo posterior a los pilares y el esófago. Aquí las suturas más cefálicas de la fundoplicatura incluyen 3 estructuras, que es el fondo, el pilar y el esófago. Y se van a fijar por detrás de los pilares mediante 2 o 3 suturas en caso de ser necesario. Y se va a suturar el fondo al esófago a lo largo de las caras anterolaterales. Y bueno, aquí se va a crear una fundoplicatura de 220 a 250 grados. La fundoplastía posterior de Warner son 5 trocánteres para la intervención. Después de la incisión donde se colocará el trocánter 1, se va a introducir una aguja de Veress a través de la aponeurosis y del peritoneo parietal. Se va a establecer una presión de 12 milímetros de mercurio y se va a introducir un lente de 30 grados y se va a iniciar una disección a través de los trocánteres 2 y 3 y el trocánter 4 para separar el hígado y por medio del trocánter 5 se va a hacer una tracción del estómago. Se va a poner tensión a los ligamentos, en este caso es el gastrohepático, el freno esofágico y el gastrofrénico. Cuando se pone tensión en estos ligamentos, se va a poner por encima del lóbulo caudado del hígado en dirección hacia el hiato, exponiendo así el pilar derecho del diafragma. Una vez que se exponen los ligamentos de fijación del esófago, se van a disecar, realizando una disección de los pilares derecho e izquierdo. Y al mismo tiempo que se libere el estómago de los ligamentos que ya les mencioné, el gastrohepático, el freno esofágico y el gastrofrénico. Después se va a realizar la ventana retroesofágica amplia, introduciendo por la cara posterior del esófago un Penrose para la constante tracción de este. Se va a mantener la unión esofagogástrica intraabdominal y por lo menos de 3 a 4 centímetros del esófago intraabdominal. Se van a cerrar los pilares utilizando una sutura no observible de tipo etibón o nylon de 2 ceros a puntos separados. Y de 2 a 3 puntos de sutura se van a realizar nudos extracorpóreos. El fundamento de esta fundoplastia posterior de Warner es que si la unión esofagogástrica se traza en círculo imaginario que tenga como centro la intersección del esófago con el estómago y la relación del esófago con el fundus tiene lugar en condiciones normales en un ángulo de más de 45 grados. Después se va a pasar la pinza de Grasper introducida a través del trocar 3 por detrás del esófago hacia el lado izquierdo del mismo. Y esto va a ser para traccionar la cara anterior del fundus gástrico y realizar el pasaje del mismo por detrás y a la derecha del esófago. Esto va a ser rodeando por su cara posterior hasta crear un círculo imaginario que es a los 120 grados, llevándolo hacia la cara anterior del esófago. Después se van a colocar de 3 a 4 puntos de sutura en cada lado del esófago, de manera que se va a crear una longitud entre 4 a 6 centímetros con puntos de sutura no absorbible tipo nylon o etibón de 2 ceros. Y bueno, aquí la fundoplastía posterior se realiza exclusivamente con la cara anterior del fundus gástrico. En esta técnica no se va a fijar la fundoplastía a los pilares del diafragma, solo en casos excepcionales, en el caso de los pacientes que tengan el esófago corto. Otra es la fundoplicatura Belsey Mark IV.
En este caso, va a ser una envoltura fúndica de 240 grados. Va a ser alrededor de los 4 centímetros distales del esófago. Aquí va a haber una disfunción neumotora esofágica que va a producir menos disfagia que la que puede acompañar a una envoltura de 360, que es la de Nissen. También va a conservar la capacidad de eructar, lo que va a evitar un síndrome de distensión gástrica. Y la toracotomía izquierda también va a reparar el hiato esofágico. Es una buena elección en pacientes con hernias paraesofágicas voluminosas o con antecedentes de cirugía en abdomen posterior, y se va a realizar una fundoplicatura parcial posterolateral. Se van a colocar 2 hileras sucesivas de puntos de colchonero entre el fundus y la parte del esófago, y la segunda hilera se va a fijar a través del diafragma, asegurando un tramo intraabdominal de esófago de 4 a 5 centímetros. Y como resultado, pues se va a obtener una válvula en posición subdiafragmática que va a evitar el reflujo. Otra técnica es la técnica de Hill, o también llamada gastropexia posterior. Esta se va a realizar por vía abdominal, va a consistir en fijar el estómago a los planos paravertebrales. De esta manera va a evitar el ascenso al tórax y va a asegurar que la unión gastroesofágica esté infradiafragmática. Ok, continuando con lo que son las complicaciones. Las complicaciones más comunes de la ERGE va a ser una estenosis esofágica, que no es más que nada que una inflamación crónica de lo que sería la mucosa esofágica. Habitualmente tiene una localización distal y su manifestación clínica más común es la disfagia. También puede presentarse una úlcera esofágica, la cual suele cursar como una hemorragia de carácter crónico. Y bueno, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett va a estar definido como la metaplasia intestinal en la mucosa escamosa del esófago distal, y se le va a considerar como una lesión precancerosa que además está asociada a un incremento del riesgo para presentar lo que es un adenocarcinoma de esófago. Y bueno, este esófago de Barrett puede clasificarse de acuerdo a la longitud de la metaplasia. Entonces vamos a tener un esófago de Barrett corto y largo. Se dice que es un esófago de Barrett largo cuando tiene una extensión mayor de 3 centímetros, como se puede ver en la imagen, y un esófago de Barrett corto cuando esta extensión es menor a 3 centímetros. También existe lo que es la clasificación de Praga. Esta va a caracterizar lo que es la extensión de la metaplasia, en donde toma en cuenta lo que es la longitud máxima de la lengüeta y la extensión circunferencial. Como se puede ver en la imagen, igual nos da lo que es la clasificación según longitud, donde la extensión máxima de la metaplasia es igual a 6 centímetros y una extensión circunferencial de metaplasia se localiza en 3 centímetros, lo que nos da un esófago de Barrett tanto largo como corto, ejemplificado de esa manera. Y tenemos lo que es la clasificación de París. Esta clasificación nos va a ser útil para caracterizar las lesiones según su morfología, de tal forma que podemos clasificar un esófago de Barrett con lesiones elevadas, con lesiones planas o deprimidas, por ejemplo. Y bueno, es importante mencionar aquí que todas las lesiones que sean visibles en lo que es el esófago de Barrett deben de describirse utilizando esta clasificación de París. Y bueno, el adenocarcinoma de esófago sería como una de las complicaciones más graves de lo que es esta ERGE. Bueno, otra complicación que tenemos es el síndrome de Chiari, o bien llamado reflujo laringofaríngeo, en el cual se presenta la laringitis, disfonía, rinorrea posterior, una tos crónica y fatiga vocal. Esto es causado por el reflujo hacia el estómago proximal de los contenidos gástricos que tienen contacto directo con la mucosa faríngea, y por la cercanía anatómica de la laringe a la hipofaringe y el esófago proximal, que generan una lesión
sino también este reflujo ácido en el esófago distal estimula vagalmente, ocasionando reflejos como broncoespasmos y una congestión nasal. La prevención. ¿Cómo se puede prevenir una alergia? Principalmente se recomienda lo que es evitar el consumo de comidas copiosas y altas en calorías, es decir, comidas con alto contenido grasoso. Evitar situaciones como lo es el sobrepeso o la obesidad. Y bueno, también se procura evitar lo que es el tabaquismo y el alcoholismo. Ahora continuamos, ahora, ahora continuamos con la calasia. La definición. Bueno, la calasia esofágica es un trastorno motor primario en el que se presenta una pérdida de la peristalsis a nivel del esófago distal asociado a un fallo de la relajación del esfínter esofágico inferior en el proceso de deglución, dando así como resultado una obstrucción funcional al vaciamiento esofágico que lleva a retención de alimentos, provocando así pues daño a la mucosa de este órgano. Epidemiología. Vamos a tener una incidencia anual de aproximadamente 1.8 casos por 100.000 individuos, con una prevalencia de 10 a 12 casos por 100.000 individuos, perdón, afectando por igual a hombres y mujeres. Puede afectar a cualquier grupo etario, pero su mayor incidencia ocurre en la séptima década de vida y en segundo pico pues va a afectar a la población de 20 a 40 años. Etiología. En cuanto a etiología, pues la calasia se puede deber a múltiples causas y se ha relacionado con diferentes enfermedades, pero en la mayoría de los casos su origen es desconocido, por lo que se denomina que existe pues la calasia idiopática. Pero como les decía que pues ha sido a diferentes causas, entre ellas tenemos que son infecciosas, genéticas y autoinmunes. Algunas de las causas de la calasia secundaria son enfermedades de Chagas, neoplasias, sarcoidosis, amiloidosis, esofagitis eosinofílica, una calasia post-vagotomía, la enfermedad de Anderson-Fabry, una pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, y pues como les decía que eran enfermedades autoinmunes, genéticas, y neurológicas y entre otras. Y bueno, dentro de las enfermedades genéticas, pues tenemos a la disautonomía familiar, una insuficiencia glucocorticoidea, el síndrome de Algrove, el síndrome de Rose-City, y en cuanto a enfermedades autoinmunes, pues la sarcoidosis, amiloidosis, síndrome de Sjögren, enfermedades neurológicas, una ataxia cerebelosa hereditaria, la enfermedad de Parkinson, trastornos depresivos, una neurofibromatosis y otras como el síndrome de Down, la enfermedad de Hirschsprung, una fístula congénita tracoesofágica, el esófago de Barrett y osteoartropía hipertrófica. Como factores de riesgo, pues estos están relacionados con las enfermedades autoinmunes, con las infecciosas y las genéticas. Y bueno, también edad en adultos mayores de 60 años, como ya lo habíamos mencionado en la epidemiología. Y pues importante aquí remarcar que dentro de los agentes infecciosos está el Trypanosoma cruzi, virus de la varicela zoster, síndrome de Guillain-Barré, factores genéticos, el síndrome de Algrove y síndrome de Down, factores autoinmunes, síndrome de Sjögren, y la neuropatía autonómica, aunque en las otras, en la etiología también mencioné las demás, pues aquí estas son como las más frecuentes. Y pues por eso nos tenemos como factores de riesgo. Ok, la fisiopatología de la calasia. La calasia va a estar dada por lo que es una pérdida de las neuronas inhibidoras como tal del plexo mientérico esofágico en lo que vendría siendo el esfínter esofágico inferior y también en el cuerpo esofágico. Esto es dado por un proceso inflamatorio. Entonces, dentro de esta fisiopatología se han propuesto 3 tipos de factores como posibles causas de esta alteración, ya nos las mencionaban anteriormente. Pueden ser factores infecciosos de tipo genético o
autoinmunitarios. Entonces, vamos a tener como factor inicial a uno de origen ambiental, es decir, un agente infeccioso, por ejemplo. Entonces, este factor va a activar lo que es una respuesta autoinmunitaria en lo que son individuos susceptibles genéticamente, lo que va a ocasionar una pérdida de estas neuronas inhibidoras. Entonces, esta pérdida de neuronas inhibidoras, que va a ser la clave de toda esta enfermedad, va a producir una disminución como tal en la disponibilidad de neurotransmisores inhibidores también, como lo son el óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo, lo que va a ocasionar una relajación anormal de lo que vendría siendo el esfínter esofágico inferior y por ende una deficiencia en la peristalsis. En cuanto a la clasificación, para clasificar a la calasia se tiene lo que es la clasificación de Chicago, la cual nos va a dar 3 estadios o 3 clasificaciones. La número 1, que es una calasia clásica, en donde hay ausencia de peristalsis y no va a haber cambios significativos en lo que es la presión esofágica. La tipo 2, que es con compresión esofágica, aquí va a existir peristalsis, pero con presurización esofágica. Y como dato extra, pues no hay dilatación esofágica. Y en una calasia de tipo 3, que es la espástica, aquí va a haber, pues como su nombre lo dice, esas contracciones anormales o prematuras en al menos 20% de las degluciones. Y bueno, el cuadro clínico. ¿Qué manifestaciones se van a presentar en esta calasia? Una disfagia paradójica, una regurgitación de predominio postural y puede presentarse también una pérdida de peso, un dolor torácico y lo que vendría siendo la pirosis. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico. Bueno, según aquí de práctica de clínica nos marcaba que se debe descartar acalasia en todo paciente con disfagia a sólidos, líquidos o ambos, o con hallazgos endoscópicos de retención de saliva, líquidos o alimentos en el esófago, sin obstrucción mecánica como estenosis o tumoraciones, así como en pacientes que presenten un cuadro de reflujo gastroesofágico con regurgitación que no responden a la terapia apropiada con los inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, mencionaba que se recomienda realizar primero un esofagograma, posteriormente una endoscopía, y siempre se debe confirmar el diagnóstico de acalasia con una manometría esofágica para tener una valoración integral, anatómica, morfológica y funcional de lo que sería nuestro esófago. Bueno, dentro de esto tenemos que en la radiología vamos a ver que en nuestra radiografía de tórax pueden revelarse un ensanchamiento del mediastino con identificación del contorno del esófago, pérdida de la burbuja gástrica, nivel hidroaéreo en el esófago y cambios por aspiración pulmonar. En el esofagograma tenemos que podemos encontrar una dilatación del cuerpo esofágico, nivel hidroaéreo, y lo característico de esto es una imagen de pico de ave o punta de lápiz en el tercio distal que se forma por la falla de la relajación del esfínter esofágico inferior. Así tenemos que en las imágenes que vienen en la diapositiva, tenemos que en la imagen B vemos que una proyección anteroposterior, el esófago dilatado y con un nivel hidroaéreo. En la imagen C, bueno, vamos a ver un esófago dilatado, sigmoideo, y pues como ya habíamos visto, pues la imagen característica es que es en pico de ave. En la endoscopía, bueno, aquí podemos encontrar una dilatación, atonía del cuerpo esofágico, presencia de alimentos retenidos y una dificultad para abrir la unión esófago-gástrica con insuflación. Y también podemos encontrar cambios inflamatorios en la mucosa que pueden ser por estasis de alimento o infección causada por Candida albicans. En la manometría, bueno, en este tenemos que podemos encontrar una peristalsis del cuerpo esofágico que se distingue por ondas simultáneas de baja amplitud de 10 a 40 milímetros de mercurio, una presión basal elevada del esfínter esofágico inferior mayor a 45 milímetros de mercurio en el 55 al 90% de los pacientes. Podemos también encontrar una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior con presión residual aumentada en el 70 al 80% de los enfermos o relajación completa, y también podemos encontrar una presión intraesofágica positiva. Y bueno, de acuerdo con los datos de manometría, pues los podemos clasificar en tipo 1 o clásica, en la tipo 2 característica por aperistalsis y la tipo 3 o espástica. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, hay que diferenciar la acalasia de
bueno, un espasmo esofágico difuso, una ausencia de peristalsis, estenosis esofágica inferior benigna o tumores esofágicos o mediastinales. Aquí hay que recordar que bueno, los pacientes que presenten acalasia van a tener un mayor riesgo de presentar carcinoma esofágico. Y también hay que hacer el diagnóstico diferencial con una esclerodermia del esófago. Bueno, pasando al tratamiento, hay que tomar en cuenta que no se cuenta con una estrategia conocida para prevenir o revenir la acalasia. Principalmente se va a orientar a reducir la presión del esfínter esofágico inferior, que va a facilitar el vaciamiento del esófago. Mencionaba que se iba a reducir con un tratamiento farmacológico, una dilatación neumática con balón o una miotomía quirúrgica. Los tratamientos farmacológicos son poco eficaces, pero muchas veces sirven para ganar tiempo. Tenemos los nitratos o antagonistas de los conductos de calcio. Estos se van a administrar antes de los alimentos y hay que tener precaución por sus efectos sobre la presión arterial. Estos se van a administrar de manera sublingual y van a disminuir la presión basal del esfínter esofágico inferior en un 50% y van a mejorar la sintomatología. Pero, como lo mencioné, no se cuenta con evidencia que sea eficaz o que sea probable de que funcione en cada paciente. Tenemos la isosorbida, que solamente va a mejorar la sintomatología de un 53 a un 87% de todos los pacientes que lo van a consumir. Mientras que el nifedipilo va a ir desde un 0 a un 75% las probabilidades de que mejorara la sintomatología. Estos tienen efectos de corta duración y el alivio incompleto de los síntomas. Y 30% de los pacientes van a presentar efectos adversos como edema periférico, dolor de cabeza o hipotensión. Otra es la inyección de toxina botulínica. Este es dentro del esfínter esofágico inferior por vía endoscópica. Va a inhibir la liberación de acetilcolina en las terminales nerviosas y va a mejorar la disfagia cerca de un 66%. Y este va a tener efecto por lo menos en 6 meses después de la aplicación. Una sola inyección es efectiva solamente en el 85% de los pacientes y su efecto va a disminuir con el tiempo. Dentro de los 6 meses, el 50% de los pacientes a los cuales se le administró va a disminuir y el 30% de los pacientes al año también va a disminuir su efecto. También mencionaba que los pacientes que si bien no disminuyó su efecto a los 6 meses o al año, a los 2 años todos los pacientes ya no va a tener efecto esta toxina botulínica. Por lo tanto, hay que estar aplicando inyecciones repetitivas, pero el efecto a largo plazo es controvertido y aún se sigue estudiando. También se recomienda en pacientes que no son candidatos a dilatación neumática o miotomía quirúrgica. En este caso, cuando no son candidatos, pues se puede recurrir a la inyección botulínica. La dosis de esta inyección de toxina botulínica es de 100 unidades internacionales. Se va a disminuir en solución salina y se va a aplicar en bolos de 0.5 a 1 mililitro con una aguja endoscópica. Y se iba a aplicar arriba de la unión escamocolumnar en 4 cuadrantes. El procedimiento es sencillo. La mayor complicación que pueden presentar estos pacientes a las cuales se le haya aplicado la inyección de toxina botulínica es un dolor torácico que se presenta del 16 al 25% de los pacientes. Y también tenemos complicaciones que son de baja tasa, pero sí son más serias, como una mediastinitis, trastornos del ritmo cardíaco, también pueden presentar un derrame pleural o una ulceración de la mucosa esofágica. Y hay que mencionar que las inyecciones repetitivas pueden dificultar una realización de un tratamiento quirúrgico posterior.
con las otras técnicas, en la actualidad existen dos principales tratamientos, como ya no lo mencionó Lili. Una es la dilatación neumática y la otra es el tratamiento quirúrgico. Y bueno, la dilatación neumática consiste en la colocación de un balón en el tercio inferior del esófago y posteriormente al inflarlo mejorará el paso de líquidos y sólidos. Esa es una técnica muy sencilla. Se va a usar por medio de, como lo vemos en la imagen, con la paroscopía, camarita, se mete el balón, se infla para mejorar el flujo. Y bueno, las opciones quirúrgicas para tratar la acalasia. Bueno, tenemos la miotomía de Hallen, en la cual se corta el músculo del extremo inferior del esfínter esofágico para permitir que la comida pase más fácilmente al esófago. Algunas personas que se someten a una miotomía de Hallen pueden desarrollar posteriormente ERGE. Para evitar futuros problemas, se puede realizar fondoplicatura al mismo tiempo que una miotomía de Heller, y en el cual se va a envolver la parte de arriba del estómago alrededor de la parte baja del esófago para crear una válvula antirreflujo, que esto va a evitar que el ácido regrese al esófago, perdón. En la miotomía endoscópica por vía oral, en esta se va a utilizar un endoscopio que se introduce por la boca y baja por la garganta para crear una incisión en el revestimiento inferior del esófago. Después, como en una miotomía de Heller, se corta el músculo del extremo inferior del esfínter esofágico inferior. Y la miotomía endoscópica por vía oral también puede combinarse con una fondoplicatura posterior para ayudar a prevenir ERGE. Y bueno, ahora dentro de las complicaciones de la acalasia, tenemos que, bueno, la broncoaspiración de alimentos no digeridos suele causar neumonías repetidas en estos pacientes. Y bueno, también tenemos que la acalasia constituye también un factor de riesgo de cáncer esofágico y es probable que el carcinoma escamocelular esofágico sea causado por la irritación continua de la mucosa debido pues a la retención de alimentos fermentados, y también pues en algunos enfermos que presentan acalasia con reflujo gastroesofágico se desarrolla adenocarcinoma del tercio inferior del esófago. Y bueno, en la prevención, bueno, como ya vimos, muchas de las causas no se pueden prevenir. Sin embargo, pues el tratamiento oportuno y correcto de este trastorno van a ayudar a prevenir las complicaciones ya mencionadas. Bueno, ahora dentro de las técnicas diagnósticas, que bueno, que encontramos en la mayoría de, bueno, en los padecimientos que acabamos de exponer, uno de los que más se repetía era la endoscopía. Ok, y bueno, como ya les había mencionado, esta endoscopía pues no va a estar indicada de manera rutinaria, simplemente para las complicaciones de ERGE, como una esofagitis, una estenosis, un esófago de Barrett o en su defecto un adenocarcinoma. Entonces, vamos a tener dentro de los hallazgos esofágicos dos clasificaciones, ya se las había mencionado, empezando por la clasificación de Sieber y Miller. Esta nos va a dar 5 grados de lo que sería los datos hallados en la endoscopía, en donde el grado 1 va a ser una lesión única, erosiva o exudativa, de manera oval o lineal, y que va a estar limitada a un solo pliegue longitudinal. En el grado 2, esta lesión no va a ser circular, pero va a tener erosiones o exudados múltiples y va a estar limitada a más de un pliegue longitudinal con o sin confluencia. En el grado 3, aquí esta lesión ya va a ser circular, erosiva o exudativa. En un grado 4 vamos a tener unas lesiones ya mucho más crónicas, puesto que van a ser úlceras, estenosis, un esófago corto, ya sea aislado o asociado a lesiones de grado 1, 2 o 3. Y en el grado 5, como tal, ya va a ser el esófago de Barrett, aislado o asociado a lesiones de lo que sería el grado 1, 2, 3 o 4. Y en cuanto a la clasificación de Los Ángeles, que nos indica lo que es la severidad endoscópica de lo que vendría siendo la esofagitis, vamos a tener 4 grados. El grado A, donde va a haber una o más lesiones de la mucosa, van a ser inferiores a 5 milímetros y no se van a extender entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa, como se ve en la imagen. En el grado B va a ser una lesión o más lesiones de la mucosa, pero van a ser superiores a 5 milímetros, que no se van a extender entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa.
En un grado C, aquí igual una o más lesiones de la mucosa, pero a diferencia de los grados anteriores, aquí sí se van a continuar entre lo que son dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa, pero estos se van a limitar a menos del 75%, perdón, de la circunferencia. Y en el grado D va a ser una o más lesiones de la mucosa que se van a limitar a, al menos al 75% de la circunferencia. Bueno, en el caso de la manometría, bueno, tenemos que esta debe realizarse rutinariamente en la evaluación preoperatoria de los pacientes candidatos a cirugía antirreflujo con el objetivo de descartar alteraciones graves de la que sería la motilidad esofágica, como es la calasia, la esclerodermia, y bueno, está indicada para la localización del esfínter esofágico inferior y colocación apropiada de los electrodos de pH. Así tenemos que básicamente, pues nos va a ayudar a observar, bueno, a identificar si está funcionando de manera correcta el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Además, bueno, tenemos que descartar los trastornos primarios de la motilidad, la planificación de la intervención quirúrgica y al proporcionar datos sobre la capacidad del esófago de evacuar los alimentos ingeridos. También, bueno, este consiste en un tubo flexible con dispositivos medidores de presión que van a estar dispuestos a intervalos de 5 centímetros. Y bueno, cuanto más largos sean las zonas de presión, el componente intraabdominal mayor será la barrera de reflujo de contenido gástrico. Y bueno, como les muestro aquí, no son los valores manométricos normales que deberíamos encontrar en un paciente. Y tenemos que la actividad peristáltica se va a consignar como un porcentaje de degluciones iniciadas que se transmiten con éxito a cada canal. Esto debe ser mayor al 80% para encontrarse en un valor normal. Bueno, en la tabla siguiente, bueno, tenemos las características manométricas de diferentes patologías. Dentro de ellas, pues tenemos a la acalasia vigorosa, al esfínter esofágico inferior hipertenso, al espasmo esofágico difuso, al esófago de cascanueces, en cascanueces, y a la motilidad esofágica ineficaz. Bueno, de todas estas patologías tenemos que junto con la presentación clínica que presenta el paciente, más los datos que nos aporte el esofagograma y la endoscopía, y bueno, en este estudio de la manometría vamos a poder vamos a poder diferenciar dentro de todas estas patologías. Y, por ejemplo, en la calasia tenemos que en nuestra manometría tenemos una presión del esfínter esofágico inferior hipertensa mayor a 26 milímetros de mercurio. En la relajación del esfínter esofágico inferior tenemos que es incompleta y hay una presión residual mayor a 5 milímetros de mercurio, y en la presión de la amplitud la encontramos disminuida, menor a 40 milímetros de mercurio, y en las ondas de contracción tenemos que son simultáneas, especulares y presurizadas. Y pues de peristaltismo vamos a encontrar un nulo peristaltismo. Bueno, ahora hablaremos de la pHmetría. Bueno, como tal, esta va a ser una medición ambulatoria del pH esofágico en 24 horas. Esta va a estar indicada en los pacientes con síntomas típicos o esofágicos de la ERGE, con endoscopía negativa que no respondan al tratamiento con los inhibidores de bomba de protones para confirmar la presencia de reflujo patológico en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo sin evidencia de las lesiones de la mucosa esofágica de la endoscopía. El estudio como tal nos va a arrojar, como vemos en la tablita de al lado, que nos va a arrojar una gran cantidad de información, como ser el número total de episodios de reflujo por pH menor a 4, episodios de reflujo más largo, el número de los episodios que duran más de 5 minutos y el alcance de reflujo de la posición erecta y también el alcance de reflujo en decúbito. Así, bueno, tenemos que Demister diseñó un sistema para evaluar la exposición del esófago al jugo gástrico, el cual va a constar de 3 parámetros. Estos parámetros fueron el porcentaje de tiempo total en posición supina y en decúbito, donde el pH es menor al umbral, es decir, un pH menor a 4, el número de episodios de reflujo en 24 horas y el número de episodios con duración mayor a 5 minutos en 24 horas, así como el tiempo en minutos que duró el episodio más prolongado. De esta forma, pues se obtuvo una puntuación global mediante una fórmula que asigna un valor a cada punto según su capacidad de causar lesiones esofágicas. Y bueno, esta cifra es conocida como el índice de Demister, que debe ser inferior a 14.7.
Sin embargo, una forma más simple de determinar si se está produciendo un reflujo anómalo consiste en calcular lo que sería el porcentaje total del tiempo que el pH está por debajo de 4 en los canales proximales y distales, y esto se calcula dividiendo el tiempo en el que el pH fue inferior a 4 por la duración total del estudio, y a su vez esto multiplicado por el resultado, multiplicando el resultado de esto por 100. Y bueno, tenemos que, con esta fórmula, tenemos que el esófago proximal, es decir, 15 centímetros por encima de lo que sería el esfínter esofágico inferior, la exposición al ácido se produce normalmente en menos del 1% del tiempo. Y bueno, en el esófago distal, que son 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior, lo normal es que ocurra en menos del 4% del tiempo. Bueno, ahora en cuanto a la pH-metría de impedancia esofágica, bueno, se realiza esta prueba por impedancia en centros especializados solamente, y esto permite caracterizar mejor el reflujo como ácido o no ácido. Y bueno, el control de la impedancia detecta también los episodios de reflujo por el cambio de la resistencia del flujo de una corriente eléctrica entre los electrodos, independientemente de si el material refluido es gas, líquido o mixto. Comparado con la pH-metría habitual, que es la que acabamos de ver, la determinación del pH por impedancia puede distinguir entre un auténtico episodio de reflujo y la ingesta de una bebida ácida caracterizada por el movimiento retrógrado distinto del movimiento anterógrado a lo largo del esófago. Además, bueno, otra ventaja que va a presentar esta es la capacidad que tiene para determinar el alcance proximal del reflujo, lo que puede resultar pues útil en pacientes que nos estén presentando síntomas extraesofágicos como tos, ronqueras, sibilancias o aspiraciones. Y bueno, tenemos que su utilidad máxima se va a tener en pacientes con síntomas atípicos del alergue y en pacientes con síntomas pulmonares que se cree están relacionados o exacerbados por episodios de reflujo esofágico proximal. Bueno, ahora el esofagograma. Bueno, como tal, el esofagograma está indicado en la evaluación de estenosis esofágica, hernias diatales grandes y sospecha de esófago corto en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo. Así tenemos que en lo que sería la imagen que les presento, por ejemplo, tenemos la presencia de reflujo con cambios de la posición supino, y las maniobras de Valsalva permiten identificación de la presencia de hernias dietales asociadas. Y bueno, en cuanto a las hernias, tenemos que las clasifica, bueno, van a clasificar como hernias todas aquellas que tengan un tamaño mayor a 2 centímetros entre la unión esofagogástrica y el hiato diafragmático. Así, por ejemplo, en la imagen A vemos una hernia hiatal por deslizamiento tipo 1, en la imagen B vemos una hernia paraesofágica de tipo 2 y en la C tenemos una hernia hiatal mixta o buen tipo 3. Ahora vamos a ver un pequeño video del esofagograma. Ok, vamos a pasar con un video de esofagograma como para que quede más claro esta técnica. Cómo se le da al paciente el medio de contraste, el cual va a pasar por el esófago, y aquí podemos ver un esófago en cascanueces por medio de imágenes secuenciales. Bienvenidos todos a este nuevo video. Hablaremos acerca de esofagograma con bario. ¿En qué consiste? Se ingiere bario vía oral, un tipo de medio de contraste radioopaco, y luego se hacen radiografías sucesivas para obtener imágenes de la anatomía esofágica.
¿En qué condiciones es el mejor test inicial? Usualmente para el estudio de disfagia, trastornos de la deglución, pero no en casos en que hay signos claros de obstrucción. En estos casos se realiza primero una endoscopía digestiva alta. En la acalasia, alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior, un esofagograma con bario muestra un pico de pájaro en la unión gastroesofágica. En el espasmo esofágico difuso, se ve un patrón de sacacorchos o cascanueces durante el momento del espasmo. ¿Para qué patologías es el test más exacto? En anillos esofágicos, membranas esofágicas y divertículos. Para acalasia, espasmo esofágico focal o difuso, el mejor test es la manometría. Para cáncer esofágico, el mejor test es una biopsia. Esperamos este video les haya gustado, les sirva, nos puedan dejar sus comentarios, suscribirse a nuestro canal. Este es otro video que les comentaba hace ratito, donde igual se le da el medio de contraste a este paciente y vamos a encontrar un esófago en cascanueces, igual como nos lo explicaban en el video, pero aquí lo podemos ver en tiempo real. Bueno, por último veremos la biopsia. Bueno, como tal, tenemos que la toma de la biopsia durante una endoscopía está indicada en los casos con lesiones indicativas por esófago de Barrett y la sospecha de esofagitis eosinofílica. Así, bueno, tenemos que en el esófago de Barrett, tenemos que la lesión es una lesión premaligna en el que el epitelio pavimentoso del esófago se sustituye por epitelio cilíndrico metaplásico que contiene células cilíndricas y caliciformes, que, bueno, esta suele ser consecuencia de lo que se llama la ERGE. Y la esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica con mediación inmune caracterizada por una infiltración por eosinófilos del esófago, presumiblemente de origen alérgico. Estos pacientes presentan disfagia que puede o no acompañarse de anormalidades morfológicas del esófago. Y bueno, en este caso, en los infiltrados eosinofílicos a nivel del epitelio, el número mayor a 15 por campo de gran aumento es lo que nos da como un indicativo de esofagitis eosinofílica. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.